En este video resolveremos el ejercicio que dice así. Dadas las vistas frontal y superior en el estándar ISO A, donde el lado de la cuadrícula de fondo vale 10 milímetros, dibuje en el estándar ISO E la vista frontal, la vista seccional AA, según lo indica el plano de corte, y un dibujo pictórico del objeto cortado. Iniciamos nuestra resolución interpretando las vistas datos. Esta vista que tenemos aquí abajo es la vista frontal y la que tenemos arriba de ella entonces sería la vista superior. Lo primero que debería de llamarnos la atención es que en la vista frontal tenemos muchas circunferencias dibujadas. Si nosotros procedemos a hacer la coordinación correspondiente desde la vista superior, por ejemplo, a la vista frontal, vamos a encontrar lo siguiente. Trazamos algunas líneas de coordinación, centro de este agujero, por ejemplo, con la vista frontal. Este otro también vamos a coordinar. Con estas líneas de coordinación tenemos suficiente para poder iniciar nuestra interpretación. Primero, el diámetro más grande que tenemos aquí en la vista frontal se coordina con este rectángulo que tenemos en la vista superior. Eso quiere decir que es una superficie cilíndrica. Otra superficie cilíndrica, si yo coordino, por ejemplo, esta circunferencia que tenemos aquí en la vista frontal, ¿cierto? Llevo su línea de referencia y veo que se coordina con este rectángulo que tenemos aquí en la vista superior. Este par de rectángulos que están dibujados casi todas sus aristas con arista oculta, se corresponde con este agujero que convencionalmente se tiene que desplazar hasta esta posición y a partir de ahí realizar la proyección en la vista superior. Lo mismo pasó para este otro agujero, que se desplazó de esta posición hasta estar ubicado sobre este diámetro que se encuentra en una dirección perpendicular a la dirección de la línea de observación para poder crear esa vista superior. Estos tres agujeros son agujeros que tienen exactamente el mismo diámetro y que están igualmente espaciados. Vale decir, hay 120 grados entre cada uno de ellos. Aquí en la parte central del objeto tenemos un arco de circunferencia grande con un espacio, un hueco, porque al coordinar aquí vemos que esta parte es un agujero cilíndrico negativo con este mecanizado que se llama chavetero. En este espacio va a calzar un elemento que se llama chaveta que va a unir este disco con un eje para que se muevan de forma solidaria. Este agujero cilíndrico vamos identificando entre qué planos frontales se encuentran, procediendo a contar los planos frontales donde se ven que es en la vista superior. En la vista superior tenemos entonces, este sería el primer plano frontal, el segundo plano frontal, el tercer plano frontal y el cuarto plano frontal. Son 4 planos frontales lo que tenemos entonces que conforman este objeto, conformado básicamente por varias superficies cilíndricas y agujeros cilíndricos también. Entonces vamos a empezar dibujando primero la vista frontal. Esa vista podemos dibujar enteramente contraria a las recomendaciones que siempre damos. Se puede dibujar completa, ¿verdad? Porque tenemos todos los datos necesarios para poder dibujar esa vista sacando los diámetros del dato que tenemos aquí. Aquí están dibujadas únicamente con línea de construcción, entonces todas esas circunferencias que tenemos aquí, incluida esta línea de eje, que es una línea de eje circunferencial que pasa por los centros de esos 3 agujeros que tienen igual diámetro y que están uniformemente distribuidos. A continuación podemos terminar esa vista trazando todas las aristas visibles. Queda así nuestra vista frontal. Faltaría trasladar nuestro plano de corte, que estamos viendo que el primer tramo es un segmento vertical aquí, sería un plano de perfil y esta nueva dirección sería la de un plano de punta. La cabeza de flecha me está indicando que yo tengo que mirar desde la derecha y hacia la izquierda y aquí me está indicando que tengo que mirar desde arriba y hacia abajo. Procedemos a dibujar entonces nuestro plano de corte, así como habíamos mencionado. Y para completar nuestra vista frontal, porque todavía no está completa, nos están faltando las líneas de ejes. Ahí recién está completa nuestra vista frontal. Lo siguiente que tenemos que dibujar es la vista seccional AA. En este caso lo que tenemos que dibujar es una vista de sección alineada. Este plano de punta que dijimos que corta, que es el segundo tramo, vamos a tener que desplazar hasta una posición tal que sea perpendicular a la dirección de la línea de observación. Vamos a poner aquí una flecha un momento únicamente para indicar. Esta puede ser la dirección de la línea de observación, por ejemplo, para crear esa vista seccional pedida, de acuerdo a lo que indica aquí el dato. Entonces nosotros tenemos que desplazar este agujero hasta que coincida
con este diámetro vertical que tenemos aquí, alineado con el primer tramo. Entonces realizamos ese movimiento y la construcción que vamos a hacer entonces va a ser como si el objeto estuviera dispuesto de esta forma que tenemos aquí. Continuamos entonces trazando todas las líneas de coordinación que necesitamos desde la vista frontal hacia la posición de la vista lateral derecha, porque en este punto donde estaría la vista lateral derecha es que vamos a dibujar esta vista seccional AA pedida. Trazamos todas las líneas de coordinación, entonces coordinamos todos los altos si queremos desde la vista frontal hacia la posición de la vista lateral derecha. Aquí tenemos ya trazado por cada uno de los puntos que vamos a necesitar. En el siguiente paso, con líneas de construcción, vamos a tener algo muy parecido a lo que tenemos aquí en la vista superior, solamente que todo con líneas continuas porque tenemos hasta ahora solamente líneas de construcción. El primer tramo del plano de corte, esta parte que tenemos aquí original vertical que no se movió, ¿cierto? Primero atraviesa o corta este par de circunferencias concéntricas que si me fijo en la vista superior tenemos en el segundo plano frontal, ¿sí? Entonces primero corta aquí, después baja hasta el plano donde inicia este agujero inicia en el tercer plano frontal y termina en el cuarto. Este anillo, ¿cierto?, que habíamos mencionado, especialmente la parte interior, empieza en el segundo plano frontal y termina en el tercero. Entonces, esta forma de L que tenemos aquí, parecida a esta otra que tenemos aquí, es la que va a tener que ir rayada cuando completemos nuestro trabajo de la sección propiamente dicha. Empezamos siempre dibujando la sección primero. Después, en este tramo, estaría cortando la parte del fondo y sube, sería esta L que tenemos aquí, o esta otra en la vista lateral derecha, que va a ser la vista seccional ahora. Esta otra parte también estamos cortando material. Aquí no se debe rayar porque aquí estaba ya el agujero, ¿cierto? Lo mismo pasó en esta otra parte, este agujero que tenemos aquí. Tampoco se debe rayar. Esto que tenemos dibujado aquí es la sección. Faltarían dibujar el resto de las aristas para completar nuestra vista seccional AA. Entonces completamos el resto de las aristas que se están viendo. Esto que anteriormente era completamente oculto, ahora se está viendo toda esta parte que antes no se veía, ¿cierto? Podemos comparar con la vista superior. Aquí también pasa lo mismo de este lado. Y en cuanto al chavetero, ¿cierto? Esta arista que antes no se veía pasa a verse de inicio a fin. La vista superior serían estas dos líneas paralelas que tenemos aquí. Para que nuestra vista seccional quede completa, faltaría trazar, por supuesto, sus líneas de ejes correspondientes. Ahí completamos el segundo punto. Ya tenemos entonces dibujada la vista frontal y la vista seccional AA. Lo que estaría faltando es el dibujo pictórico del objeto cortado. No me está pidiendo un tipo de dibujo pictórico, eso quiere decir que yo puedo elegir el más conveniente. Nosotros sabemos dibujar dos tipos de dibujo pictórico, un dibujo isométrico y una proyección oblicua. Pregunta: ¿es conveniente elegir como dibujo pictórico el dibujo isométrico en este caso? Respuesta: no. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dibujar muchos arcos de circunferencias y circunferencias que se tienen que representar como elipses en el dibujo isométrico. Entonces deberíamos de elegir una proyección oblicua. Conviene que en esa proyección oblicua el plano de proyección sea paralelo al plano frontal, de tal manera que todas estas características se dibujen en su verdadera forma y tamaño. Como dijimos, vamos a hacer una proyección oblicua de plano frontal. En este caso vamos a elegir dibujar una proyección caballera del objeto. Iniciamos nuestra proyección caballera marcando primero el centro de la característica que se halla más cercana al ojo del observador, que es el centro de la característica ubicado en el primer plano frontal. Entonces colocamos la marca de centro correspondiente a ese primer plano frontal. Por cierto, vamos a repasar un poquito qué ángulos tienen que tener nuestros ejes para esta proyección caballera que vamos a dibujar. El eje del ancho va a tener que ser horizontal, el eje de la altura va a ser vertical y el eje de la profundidad, en este caso yo voy a elegir un ángulo beta igual a 45 grados. Como el ángulo beta de 45 grados es el que yo estoy tomando para el eje de la profundidad, entonces trazo esta línea de eje formando ese ángulo de 45 grados con respecto a la profundidad, de tal manera a poder representar esta recta de punta. Vamos a marcar aquí en la vista seccional. De tal manera representar esta recta de punta que pasa por los centros
de las características que están en estos 4 planos frontales. Plano frontal 1, plano frontal 2, plano frontal 3 y plano frontal 4. Con esas distancias que separan estos planos frontales, dibujamos nuestras marcas de centros que están sobre esa recta de punta. Ya tenemos ubicadas entonces todas las características que están sobre esta recta de punta que se ve proyectada como un punto en la vista frontal. También necesitamos ubicar los centros de estos 3 agujeros cilíndricos que tenemos aquí. Esos agujeros cilíndricos tienen centros en el plano frontal 3 y en el plano frontal 4. Aquí tenemos entonces, vamos a marcar para que se vea el centro, primer plano frontal, segundo plano frontal, tercer plano frontal. En ese tercer plano frontal trazo la circunferencia que tiene exactamente este mismo diámetro que podemos sacar de la vista frontal, y a partir de ahí, uniformemente distribuidos, tenemos los centros de los 3 agujeros. Está 1, 2, 3. Repetimos el procedimiento en el siguiente plano frontal, que es el plano frontal número 4. Tenemos aquí, vamos a marcar para que se vea, esta circunferencia que contiene a todos los centros que están en el plano frontal 4. También trazamos la línea de eje que tiene la dirección de la profundidad para cada uno de esos cilindros negativos o agujeros cilíndricos que tenemos, que son 3. Aquí hemos concluido nuestro método del esqueleto, pues ya hemos ubicado todos los centros de las características circulares que tenemos que dibujar. A partir de ahora vamos a iniciar nuestra construcción trazando la línea de construcción primeramente desde el plano frontal número 1. En el plano frontal número 1 que tenemos este par de circunferencias concéntricas más el chavetero. Eso es lo que tenemos dibujado ahí ahora. Vamos a marcar para que se vea. Ambas son concéntricas y tienen centro en el primer plano frontal. En el segundo plano frontal están este par de circunferencias concéntricas, que es este anillo, sería como un plato que tenemos aquí. Dibujamos ese par de circunferencias con el centro que le corresponde, ¿cierto? En el plano frontal número 2. Continuamos, ya no tenemos más nada que representar en el plano frontal 2. En el plano frontal 3 tenemos la circunferencia de menor diámetro entre estas dos que tenemos aquí, ¿cierto? Esta, que está en el plano frontal 3. También los 3 agujeros cilíndricos, ya tenemos marcados los centros. Y la intersección de este cuerpo cilíndrico con el plano frontal número 3. Ahí tenemos representadas gran parte de esas características. Último vamos a dejar los pequeños agujeros cilíndricos que atraviesan el objeto. Aquí en este paso lo que hicimos fue trazar este par de rectas tangentes que tienen la dirección de la profundidad. Podemos marcar para que se vea estas 3 rectas o 3 segmentos que tenemos marcados aquí pertenecen a rectas paralelas. Todos forman 45 grados con respecto a la horizontal. Ahora sí, dibujamos esos agujeros cilíndricos. El tercer agujero que queda escondido por esta superficie cilíndrica viene proyectada hacia adelante, no hace falta dibujar porque no se va a ver nada. Este se va a ver completo, este se va a ver una parte, por lo menos hasta ahora, para lo que estamos representando, porque ahí todavía tenemos la proyección caballera del objeto sin cortar. Ubicamos el diámetro mayor que tenemos aquí en el plano frontal número 4, este que tenemos aquí. Faltarían un par de tangentes que tengan la dirección de la profundidad para completar esa superficie cilíndrica. Y con eso ya tendríamos completo el objeto si tuviéramos que dibujar una proyección oblicua del objeto sin cortar. Como el enunciado pide que el objeto esté cortado, vamos a tener que dibujar estos ángulos que vemos aquí en la vista frontal. Vamos a poder medir en verdadera magnitud en la proyección caballera que estamos dibujando. Entonces iniciamos en el plano frontal 1. En el plano frontal 1 dibujamos solamente la longitud que vamos a utilizar, ¿cierto? Tenemos entonces un tramo vertical y el otro tramo forma, por ejemplo, si medimos respecto a la horizontal, forma 30 grados con respecto a la horizontal medido hacia abajo, o si midiéramos respecto de la vertical, va a formar 60 grados. Entonces tenemos ya indicado aquí con línea de construcción nuestro plano de corte.
Y así mismo vamos a repetir el mismo procedimiento haciendo centro en este punto, que sería para el plano frontal 2, también para el plano frontal 3 y para el plano frontal 4. Trazamos entonces las direcciones con las longitudes necesarias. Esto está en el plano frontal 2. También trazamos desde este punto para el plano frontal 3 con la longitud necesaria. Y último, repetimos el procedimiento para el plano frontal número 4. Entonces toda esta porción que queda aquí es la que vamos a tener que retirar y vamos a conservar todo esto que tenemos de este lado. Falta completar las intersecciones del plano de corte con el objeto, que es lo que vamos a ir haciendo a continuación. Primero, por ejemplo, lo que hicimos fue, podemos retroceder para ver, lo que hicimos fue trazar las líneas de profundidad que van entre el plano frontal 1 y el plano frontal número 3. Vale decir, por este punto trazo una línea que tenga dirección de la profundidad, por este otro punto también. Aquí tenemos otros dos puntos, por este punto de aquí y por este otro también trazamos líneas que tienen dirección de la profundidad. Ahí vamos a ir formando la sección que ya tenemos. Sabemos que tiene que tener forma de L aquí en la vista seccional, me dice eso. Vamos a tener dos L's de este lado y dos L's aquí en este plano de perfil. Este otro sería un plano de punta. Aquí completamos trazando las líneas de profundidad por estos dos puntos, ¿cierto? Entre el plano frontal 2 y el 4 y entre el plano frontal 2 y 3 para completar esta L que tenemos aquí. Esta L que tenemos aquí se corresponde con esta que tenemos en nuestra vista seccional. Esta otra L que tenemos aquí, que también hicimos en este mismo paso, se corresponde con esta L que tenemos aquí. Continuamos completando nuestro dibujo pictórico cortado, ahora llevando el agujero cilíndrico negativo que tenemos aquí desde el plano frontal 3 al 4. Aquí también la misma cosa. La porción de esa semicircunferencia que estamos viendo, que es lo que trazamos en este paso. Ahora que tenemos todas las líneas de construcción necesarias, vamos a empezar a remarcar las aristas visibles. Lo primero que vamos a estar trazando es el contorno aparente. Tenemos que empezar con este arco grande, por ejemplo. Aquí la tangente común que tiene dirección en la profundidad, una porción de este arco que se ve. Esto de aquí, y vamos a ir recorriendo, ¿cierto? Explicando lo que hicimos. Bueno, algunas aristas, como ser esta, por ejemplo, vamos a marcar, se ve realmente el tramo comprendido entre estos dos puntos resaltados en azul. Yo procedí a trazar completo ya. Lo mismo hice para dos aristas que tenemos aquí, que también se ven un tramo en el contorno aparente. Este de aquí también se ve solamente hasta aquí. Ya hice el trazado completo. Este también es parte del contorno aparente. Entonces, primer paso, empezamos con el contorno aparente. En el siguiente paso, para mi caso, lo que hice fue completar las características que están en este segundo plano frontal. Completé entonces la otra circunferencia concéntrica en el segundo plano frontal y completé esas L que habíamos mencionado hace rato en las líneas de construcción que se corresponden con la que tenemos aquí arriba y con la que tenemos aquí abajo. Aquí no hay un orden específico para hacer este trazado y completar nuestra proyección oblicua. Lo siguiente que en mi caso hice fue dibujar las características que están en el primer plano frontal. Toda esta parte se ve, entonces procedí ya a trazar con aristas visibles. En el siguiente paso, lo que estoy haciendo es trazar las líneas de profundidad correspondientes y dibujar ya el arco de circunferencia que se ve en ese tercer plano frontal. Aquí tenemos ya prácticamente resuelto esta superficie cilíndrica que tenemos más cerca del observador. Faltaría todavía completar lo que está en este tercer plano frontal. Y también entre el tercer y el cuarto, ¿verdad? Aquí están faltando algunas aristas visibles. Eso fue lo que hicimos. Completamos entonces estos arcos de circunferencia que están en el tercer plano frontal. Lo mismo este arco y este arco. Todos están en el tercer plano frontal. Y completamos esa línea de profundidad que habíamos mencionado. Aquí tenemos todas las aristas que se ven. Está faltando indicar, así mismo como hicimos en nuestra vista seccional, con el rayado como corresponde,
mostrando dónde nuestro plano de corte, valga la redundancia, cortó el objeto. Para completar el objeto faltaría trazar todas las líneas de ejes correspondientes. Para que sea más fácil de identificar el objeto, vamos a esconder algunas líneas de construcción que tenemos aquí. Aquí tenemos una mejor vista de cómo queda nuestra proyección caballera del objeto cortado. Un detalle que no llegué a mencionar que es muy importante, usualmente este rayado suele tener un ángulo de 45 grados. Solamente que en este objeto yo no pude utilizar ese ángulo porque la dirección de la línea de profundidades son de 45 grados también. Nosotros sabemos que estas líneas del rayado nunca pueden ser paralelas o perpendiculares a aristas del objeto. Aquí tenemos una vista general del ejercicio terminado. Nos vemos en el próximo video.